tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Son exactamente 6 de la tarde y empezamos con Línea Abierta. Soy Ubix Estrada Montejo y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Servit TV, producido por Sonidia Multimedia Digital. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Servit.tv y a través del WhatsApp envíanos tus comentarios, tus preguntas o audios al +51 95 5509 688. Repito, +51 95 5509 688. Y bueno, estoy muy emocionada porque el día de hoy empieza un nuevo proyecto, una nueva fase en esta vida de profesional. Espero que todos disfruten del programa preparado en Línea Abierta. Trata de temas de autoayuda familiar, del aspecto social, educativo, como es el tema de esta semana, tomando en cuenta el inicio de clases. Y no te desconectes, volvemos en un momento. Nuestra invitada es nuestra amiga Pati Eras, ya viene en el siguiente bloque. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Servit.tv. Ya volvemos. Muy bien, amigos, nuevamente buenas tardes, ya estamos de regreso en tu programa Línea Abierta. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con nuestra psicóloga invitada, Patricia Eras Vinces. Ella es docente universitaria, tiene su especialidad en problemas de aprendizaje. Y bueno, ella trabaja en un centro propio, psicología integral también, con niños que tienen problemas de aprendizaje. Y bueno, ahora que estamos pronto a inicios de clases, inicios de el colegio, es una invitada muy especial para que nos pueda hablar un poquito de este tema. Pati, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, gustosa de estar aquí contigo y compartiendo un poco los conocimientos de esta área, ¿no? Tú sabes que ya estamos casi a puertas de empezar el colegio y el tema de adaptación, el tema de aprendizaje como que es algo que estamos en los papitos nuevos que estamos ingresando al colegio como primerizos, por así decir, con nuestros niños pequeños de inicial o preescolar. Es una duda muy grande de cómo ayudarlos a los pequeños a entrar a este mundo del colegio, ¿no? ¿Qué les sugieres a los papitos en esta época? Bueno, en realidad lo que tú manifiestas es verdad, ¿no? Los padres, mientras probablemente sean más jóvenes, tienen las expectativas más altas con respecto no solo a lo que le provee el colegio, ¿no? En este caso, sino también un poco cómo va a reaccionar el niño, que obviamente deja ya de las casas, deja el lugar cómodo que tenía para lograr ubicarse dentro de un ambiente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que la expectativa es grande. Finalmente, lo más importante aquí y la recomendación puntual es proveerse, comentar, conocer, creo yo, informarse acerca de los algunos inconvenientes que se pueden presentar, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema de hoy invita a pensar el tema de madurez, por ejemplo, ¿no? Si mi hijo está apto para el inicial, si mi hijo probablemente va con los recursos tanto psicológicos, físicos, emocionales adecuados para poder enfrentar el nuevo reto de ingresar a la institución. Entonces, ¿cómo es que obviamente conozco tanto no solo a la institución, sino también a un poco los requerimientos del niño, ¿no? Del niño. Y tú has dicho algo importante, la madurez escolar. ¿Cómo un padre de familia se puede dar cuenta de que su hijo tiene una madurez escolar acorde a su edad cronológica, o de repente si es que está realmente preparada, ¿no? O preparado el niño con su edad escolar para el colegio, el inicio del colegio? Bueno, yo creo que no es digamos, tan difícil el poder observar el crecimiento que va a tono con la edad cronológica, ¿no? Hay una leve, digamos,
una gran, digamos, diferencia cuando el niño puede tener cronológicamente una edad de 4 y su actuación pues no llega al niño comparado con los niños de su edad a esta cronología. Sin embargo, el padre de familia debe de entender que la madurez es obviamente estar totalmente, digamos, vamos a decir, apto en todos los niveles y esferas, ¿no? No solo en el área académica, no solo en el área probablemente nutricional, vale decir física, sino también en el área emocional, por ejemplo, ¿no? Vemos una gran cantidad de niños que probablemente el primer día de clases para ellos es terrible el poder un poco separarse del padre y es por un poco el sistema de apegos, ¿no? Que definitivamente lo provee el tema de afectos. Y en tanto esto probablemente no vaya acorde a la edad cronológica, estamos hablando de un proceso de inmadurez, ¿no? Un niño que llega al nivel inicial, entendamos que es un proceso de adaptación, de socialización, en donde el niño tiene que recibir esta primera etapa de su vida de la manera más cordial, más, digamos, un poco más cómoda, sin miedo, sin temores. Lúdica, ¿no? Claro, sin el afán que en muchos casos los padres de una u otra manera quieren separarse ya en un momento a otro para que el niño pueda crecer rápido, ¿no? Entonces entendamos que estar maduro significa estar apto en todas las esferas, pues, ¿no? Claro, muy interesante. En todo caso, el padre de familia puede darse cuenta en cuanto va el crecimiento con lo esperado que pueda desarrollar su niño en cuanto a actitudes, ¿no? Aptitudes también, ¿no? En cuanto a lo cognitivo. Muchas veces hemos encontrado casos que probablemente, bueno, ahora porque cambió la ley, ¿no? del Ministerio de Educación, que hasta el 31 de marzo entraban con edad cumplida en años y meses al colegio, ¿no? Pero ahora es más, digamos, tajante, más exigente, pero antes no. Y hemos encontrado niños que de repente, teniendo aún 5 años, ya estaban cursando un primer grado de primaria. ¿Tú crees que la madurez escolar de este niño que empezó cronológicamente antes el colegio, ¿no? tenga algún problema a posteriori con su aprendizaje? Mira, el área teórica, académica, nos dice que realmente el niño, para poder lograr los objetivos, tiene que estar obviamente maduro para la edad cronológica y la mental. Realmente un niño que comienza el nivel, digamos, de la lectoescritura, por así decirlo, antes de la edad, digamos, convencional, adecuada, probablemente en alguna parte de su esfera educativa va a tener algunos, digamos, altibajos, problemas relacionados básicamente a la adaptación o también al ritmo, ¿no es cierto?, de aprendizaje que puede tener, ¿no? Muchas veces los padres tienen algunos mitos o creencias con respecto a los otros hijos. Entonces dicen, bueno, tuve un niño que empezó pues a los 5 años, primer grado, y yo también quiero que él tenga la misma posibilidad para que logre terminar antes la secundaria. Finalmente los psicólogos, y creo que la psicología en general, nos brinda un aspecto importante, ¿no?, que es el conocimiento no solo en la esfera psicológica, sino es biopsicosocial. Entonces, ¿qué nos brinda esta parte? Nos brinda el poder conocer y reconocer el hecho de que el niño tiene que estar apto, ¿no es cierto?, porque neurológicamente, que es la parte física, también debería estar apta para que comience el proceso en sí del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que en el inicio no se notará de pronto el altibajo o algunas situaciones de riesgo, pero a futuro el cansancio vendrá. Entonces, comienzan un poco los retrasos académicamente, ¿no? Entonces, tomarlo un poco de manera muy delicada, ¿no? Y probablemente pues no encontramos, muchas veces hasta en consulta, no encontramos mamitas o papitos que se preocupan, ay, que pierde un año porque ya tiene 6 años y recién, ¿no? Y todavía está en inicial de 5 y cumple los 6 y todavía hasta el próximo año entra a primer grado, o sea, o de repente está en inicial de 4 y ya va a cumplir 5 años en mayo, en junio, en julio, ¿no? Es para que esté en inicial de 5. Y lamentamos mucho probablemente que nuestro niño no esté en la edad, en el grado que supuestamente debería estar, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esos papitos? ¿Que es normal, que no es normal, que no se preocupen? Claro, lo que pasa es que
todos los que somos padres en algún momento de nuestra vida hemos tenido justamente ese tipo de desbalance, ¿no? El hecho de que el niño llegue y culmine su nivel inicial y por meses, quizás hasta por mínimo tiempo, no puede optar por un puesto en cuanto a la parte del colegio, ¿no? Sin embargo, yo le diría que una cosa saludable, ¿no? Es preferible tener niños felices a tener niños que realmente a futuro van a tener desbalances en el tema de rendimiento, de atención, de concentración, sobre todo el tema de motivación, que es tan básico para el proceso de aprender, ¿no? Digamos que los profesionales podemos entender que realmente el proceso de aprendizaje no solo es de esfera del colegio mismo, ¿no? Claro. Y ojo, lo que tú mencionas, ¿no? La parte cognitiva, cognoscitiva, sino también son otras esferas, ¿no? La parte motivacional, por ejemplo, que lleva digamos, un porcentaje bien alto para el tema de rendimiento académico. Y yo creo que decirle a los padres un buen consejo, es preferible esperar, es preferible que el niño logre su nivel académico acompañado de su edad cronológica y mental adecuada, ¿no? De lo contrario, pierden más como familia y como vínculo familiar, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia. Claro, porque después estamos buscando culpables, ¿no? Y que el colegio de repente, o que la profesora, o que los amiguitos, cuando es integral. Y mencionas tú un tema muy importante, un aspecto muy importante, ¿no? El aspecto emocional. Y probablemente encontramos en nuestra sociedad padres muy jóvenes que probablemente ellos también están adaptándose al tema de que el niño entra a la escuela, ¿no? Y que probablemente ellos estén no todos trabajando, sino también estudiando, ¿no? En una universidad o en un tecnológico. Entonces, ¿cómo estos padres podrían acompañar a su niño o a su niña que está iniciando es la escuela, ¿no? El preescolar, que es importante para algunos y para otros se le desmerece también la importancia del preescolar, ¿no? Porque solamente juegan y cantan, pero realmente la etapa preescolar es muy importante, ¿no? Porque es preparar al niño, darle un buen aprestamiento para que inicie una educación primaria, pues con la mayoría de los conocimientos propios y acordes que les va a contribuir obviamente a un aprendizaje adecuado, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con estos padres que son jóvenes y que probablemente desconocen ese tema importante de adaptación, que no solamente el colegio es para ir a jugar o cantar, ¿no? Cómo ellos ayudarían a sus niños a entrar en el tema de apoyo. Claro, yo creo que tú has dicho una frase interesante, ¿no? Los padres jóvenes están también en el proceso de adaptación. Para ellos es algo nuevo, ¿no? Para todos los padres que de una u otra manera recién empezamos con el nivel inicial de nuestros hijos, porque es un proceso largo, ¿no? Es un proceso en el cual el niño se va a involucrar más pues de unos 12, 13 años de vida. Entonces, realmente hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con un tema básicamente de conocimiento, ¿no? Yo siempre creo que el padre de familia que sabe, que conoce la esfera de conocimiento de su propio niño y su adaptación al medio, va a estar mucho más seguro que un padre que probablemente tiende a creer que el colegio o la institución le va a brindar el 100+1 de todo lo que él requiere, ¿no? Hay que recordarles a los padres jóvenes que las instituciones, al margen de que sean cómodas, que tengan una trayectoria bastante alta, si la presencia de la familia no está aportando, el niño no va a rendir de la mejor manera. Entonces, aconsejarles que el conocimiento, la adaptación y sobre todo la puesta en marcha de involucrarse en el estudio con sus niños sea parte de una práctica diaria, ¿no? Entonces, es difícil, claro que sí, porque mientras que estamos trabajando, teniendo actividades miles en casa, etcétera, pero realmente, vuelvo a repetir, las instituciones educativas, el ámbito educativo debe de proveer al niño no solo conocimiento, sino el estar bien, el sentirse bien. Muchos de los fracasos escolares justamente se dan no por un tema básicamente cognitivo, se dan por un tema de adaptación emocional. Entonces hay que un poco hacer la prevención, ¿no? Como que el niño se tiene que enamorar del colegio, pero que los padres también tienen que... se involucren, claro. ¿No? Involucrarse en este proceso. ¿Qué factores importantes consideras que se deben de tomar en cuenta en la madurez escolar?
Mira, se deben de tomar en cuenta una multiplicidad de factores. Entre los más importantes creo que es el nivel físico, ¿no es cierto?, que va de la mano, por ejemplo, con el valor nutricional, ¿no? De hecho, nuestra área es la psicología, pero nosotros por conocimiento vemos que a más desnutrición, menos atención y un proceso de concentración totalmente desmejorado, ¿no? El nivel, por ejemplo, de estado físico también es un tema bastante importante, ¿no? Tenemos casos de niños que llegan a inicial de 5 totalmente devastados porque tienen problemas de miopía, ¿no? Tienen problemas de, digamos, problemas de audición, entonces, que nunca fueron, digamos, descubiertos en familia, pero que el colegio insiste en que hagan evaluaciones y el padre hace caso omiso. Entonces es uno de los factores, el físico, de estar muy atento obviamente a las posibilidades de los chicos, ¿no? Y yo creo que importante también es el medio, ¿no? Para el factor maduracional es el entorno donde el menor obviamente se desenvuelve, ¿no? Si el entorno provee de situaciones un poco más fructíferas, amenas, en donde el nivel de lenguaje, ¿no es cierto?, el nivel de comunicación es mucho más abierto, en donde el nivel de atención de los padres también lo es, créeme que el nivel de madurez va a aumentar, ¿no? Entonces, a veces vemos casos, por ejemplo, yo en consulta veo niños que son hijos de padres, no sé, pues que tienen 2 o 3 hijos, pero trabajan todo el tiempo y definitivamente los niños no tienen mucha atención. O probablemente vemos hijos donde es un solo niño y los padres le prestan tanta atención que su proceso de madurez es bastante bueno. Entonces es importante el proceso de atención para la comunicación con ellos, ¿no? Y por último en la parte y la esfera creo emocional, ¿no? El hacer sentir bien al niño bajo el sistema de verlo como una persona, digamos, que ya creció, es indiscutiblemente un error, ¿no? A veces el padre dice, bueno, ya te vas a inicial, yo me quedo acá y ya ve tú lo que haces, ¿no? Entonces como que nos desprendemos. Entonces aún no es un adulto, es un niño que sí tiene posibilidades de hablar, de caminar, de razonar. De expresar. Claro, de expresarse, ¿no? pero sin embargo todavía requiere de ti, ¿no? Todavía requiere del adulto, todavía requiere de una multiplicidad de situaciones, ¿no? Yo tengo en consulta ahora un menor que tiene 3 años y él, la madre es madre soltera, siempre dice lo mismo, ¿no? No puedo, ¿no? Entonces, en realidad no puede porque la madre le provee ese mensaje. Cada vez que se levanta le dice, mejor yo te abotono los zapatos porque tú no puedes, o la camisa, perdón, porque tú no puedes. Yo te doy en la boca porque tú no puedes. Y entonces cuando él comienza el trabajo en la parte académica, él menciona yo no puedo. Entonces esa parte es importante, que el padre también reconozca sus limitaciones, sus situaciones tensas, ¿no? Para poder ayudar al niño sobre todo, claro. ¿no? Bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se desconecten y vamos a profundizar ese tema de los factores, muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Vamos? Freedombeat.com
Muy bien, amigos, muchas gracias por la espera. Y bueno, no nos desconectamos del todo, el tema está muy interesante con Patti. Y de los factores, para hacer un recuento con nuestros amigos importantes que influyen en la madurez escolar y el aprestamiento, es el factor nutricional, el factor emocional, el soporte que se le pueda brindar la familia o acompañamiento al niño, ¿no? Y importante es de cómo prepararlo al niño en el tema de expresar el lenguaje, que también él pues pueda manifestar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones de manera clara en el lenguaje, ¿no? Hay niñitos que de repente pasan a el preescolar, pero no tienen del todo desarrollado su lenguaje. Es normal, necesitan terapia de lenguaje. Son las preguntas muy cotidianas que hacen las mamitas siempre, ¿no? Mi niñito no pronuncia bien la R o la L, o no se le escucha bien, no se le entiende bien, ¿puede ir al colegio? ¿Qué les dirías a estas mamitas, Patti? Claro, lo importante yo creo que es visualizar la edad, ¿no? No se puede hablar pues de un problema de lenguaje cuando el niño es menor, ¿no? De 3 años, 2 años, incluso el pre-kinder comenzamos desde los 2, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante verificar no solo el lenguaje, que es el proceso básico, creo yo, ¿no? El proceso también de razonamiento, de pensamiento, todos los procesos psicológicos que definitivamente tienen que estar aptos para poder también estar apto al nivel académico. Yo creo que el padre de familia tiene muchos temores, muchos mitos con respecto al tema del lenguaje, pero es imprescindible que para que exista el lenguaje tiene que haber una labor de entorno social, ¿no? Si estamos hablando de 3, de 4 años, y sobre todo a los 5 años, cuando el niño ya comienza con un tema diferenciado en el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que asustarse en la medida de que el niño va a ir mejorando, si es que no se adhieren a esto, pues, otras situaciones de riesgo, ¿no? Como falta de comunicación o pronunciamientos inadecuados de algunos fonemas que ya se dan a partir de finalizados los 5 años, ¿no? Que podemos ya ingresar a un trastorno pues en el lenguaje, ¿no? Claro, muy buen punto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de expresarnos, que el lenguaje nos ayuda muchísimo, ¿no? Desde que son pequeños, pero también hay otras señales que nos ayudan a nosotros a observar a nuestros hijos que se están comunicando, por ejemplo, el llanto, el decir no quiero o no voy, por ejemplo, ¿no? El tema de cómo preparar al niño en cuanto a la escuela. Por ejemplo, te digo, el tema de movilidades o el tema de que los padres no pueden llevar al niño a la escuela o recogerlo o llevarlo y tienen que mandar al niño con una movilidad, o el otro extremo probablemente de que los papitos o la mamita se queden en el colegio, no, para supuestamente brindar una seguridad al niño que está ella en el colegio y que a él no le va a pasar nada porque ella está esperando allí todo el día que terminen las clases para que ella lo lleve de retorno a casa. Y ¿cuánto de esto hay de perjudicial en la etapa emocional o en la adaptación del niño? Claro, ahí son dos cosas diferentes, creo yo, ¿no? El tema de adaptación, por ejemplo, la movilidad, como tú lo mencionas, es un proceso en el cual el niño debe de previo, ¿no? A esto, irse preparando, ¿no? No es nada fácil. Es igual si nosotros ingresáramos a una esfera desconocida, de personas desconocidas, nos vamos a sentir mal porque el no conocerlas no vamos a lograr comunicarnos tan rápidamente, y el miedo existe, el temor existe, más aún si es un menor, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso los padres deberían de ir ya preparando, haciendo un breve preámbulo, conociendo que los niños conozcan el ambiente y sobre todo reconocer y conocer quién es la persona que va un poco a trasladar a sus niños, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, tú mencionabas algo interesante, ¿no? Que el proceso de adaptación a veces no se logra del todo, porque los padres de familia se van un poco a los extremos, ¿no? El padre de familia que permanecen en las instituciones desde pues la hora de ingreso hasta la hora de salida, ¿no? Entonces todo el día permanecen al lado, y ni siquiera directamente, sino el niño sabe que está ahí el padre. Entonces se involucran en un proceso en el cual, como vuelvo a repetir, es un tema de extremo, porque el niño tiene que lograr la seguridad. De hecho, de una manera abrupta no es recomendable, pero sí de una manera obviamente paulatina, en donde el padre de a pocos pueda ir un poco avanzando en dejarlo y que él ya maneje su autogobierno, ¿no? Como todo niño de 3, de 4 o de 5 años, ¿no? El proceso de autogobierno comienza justamente en esta etapa, ¿no? Si hemos sido capaces de que en su proceso de valoración pueda ir
de repente ayuda no sé, pues el tema de higiene, el tema de alimentación, de vestido, que ya lo haga solo. El tema del colegio también lo puede hacer, pero obviamente, así como lo hemos hecho con los demás hábitos, también puede ser una manera en donde poco a poco nos vamos a ir desprendiendo, ¿no? Y preparar, ¿no? Sobre todo prepararlo, ¿no? Has dicho una palabra también interesante, hábitos, ¿no? Y muchas veces cuando son pequeñitos, como que los papitos no les hacemos mucho caso a los hábitos, ¿no? Y si no se quiere cepillar, bueno, que no se cepille desde chiquito, y que de repente dejaron por ahí una que otra tareita en el colegio, bueno, que no la haga porque todavía está en inicial, y probablemente no quiso comer en el comedor y quiso en la sala porque está el televisor, bueno, que lo haga, ¿no? Entonces, y cuando llegan a la escuela, y la profesora es muy exigente, ¿no? En el tema de hábitos, ¿no? Una hora para la lonchera, otra hora para comer, otra hora de repente para desarrollar afuera la motricidad, otra hora para ver el videíto, etcétera. Para cada cosa su lugar y para cada actividad también su tiempo, ¿no? Y en casa como que no hay una relación, ¿no? Y al niño le genera cierta, por decirse, incomodidad o de repente molestia, ¿no? Es difícil de que se adapte también a ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos hacer en casa? Claro, yo creo que el tema de los hábitos tiene que ver, nadie aprende un hábito si es que desde pequeño no nos han insistido en ello, ¿no? Hay que recordar que el hábito es una conducta reiterativa, ¿no? Que tiene menos oscilaciones de tiempo para que ésta pueda ser aprendida rápidamente. Si esta, obviamente, por ahí pues surge un tema de dejar hacer y dejar pasar, se pierde el hábito, ¿no? Entonces, yo creo que quien sufre más son los padres a la larga, ¿no? Cuando no comienzan en la educación a través de hábitos constantes, permanentes, ¿no? Muchas veces ven al proceso de autoayuda, de ayuda, de una manera lejana. Entonces tienen hijos adolescentes, jóvenes, con total, digamos, desperdicio de tiempo, falta de hábitos y sobre todo algo bastante severo que nosotros lo vemos porque trabajamos en la universidad ya de adultos, ¿no? El total, digamos, el sistema de ambivalencia que se presenta en los chicos, ¿no? En donde como no surgió un tema de hábitos desde pequeños, entonces no lo logran captar cuando ya son grandes. Entonces es allí donde el padre de familia recién quiere resarcir un poco el daño, pero ya es demasiado tarde. Mire, no es nada fácil, no es nada difícil el poder habituar a una persona, a un ser humano desde pequeño a los hábitos para que a futuro tenga un poco ser un adulto de bien, ¿no? Ordenado y sobre todo coherente, ¿no? Con lo que se le exige. Ahora estamos en la sociedad del consumo, en la sociedad de la exigencia, ¿no? En donde en esta sociedad no se nos vende el tema del facilismo, se nos vende el tema de involúcrate para que tú logres hacer algo. Proactivo. Claro, ¿no? Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, eso es lo que obviamente los padres de familia deben de entender. Cuando tienen niños pequeños, en sus manos está la posibilidad de formar ciudadanos que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, de lo contrario, tendremos personas que la sociedad las va a formar de manera diferente, ¿no? Y mire cómo es tan grande el tema de aprendizaje, ¿no? Vamos desde la madurez, adaptación y aprendizaje. ¿Qué condiciones desventajosas crees que no contribuyen tanto a la madurez escolar y obviamente al aprestamiento, ¿no? Al aprendizaje mismo de nuestros niños pequeños? Justamente una de las situaciones, creo, desventajosas y probablemente tú vas a estar de acuerdo conmigo, es el tema, por ejemplo, lo que estamos mencionando, ¿no? La falta de, digamos, de un proceso de madurez estable en el niño, ¿no? Veo que el niño no tiene posibilidades, su nivel nutricional no es adecuado, su nivel de pronto cognitivo, aptitudinal tampoco lo es, pero el padre insiste en ubicarlo dentro de un sistema educativo del cual no pertenece. Alto, probablemente. ¿No? Otro sistema es obviamente exigir sobre la premisa de que los demás niños aprendieron a leer y él tiene que hacerlo también, entendiendo que cada niño tiene ritmos y estilos de aprendizaje totalmente diferentes, ¿no? Otro factor de riesgo es poder entender y a veces desatender el hecho del sistema educativo. El sistema educativo es una parte que brinda, digamos, y provee al menor situaciones de ámbito cognitivo, teórico,
aptitudinales, obviamente, pero es el hogar, ¿no es cierto?, quien tiene la misión fundamental de sembrar los primeros hábitos, que es lo que mencionábamos antes. Entonces, yo creo que ese también es un factor de riesgo, ¿no? Niños que realmente no se centran, no se adecúan, no logran la ambientación, y obviamente el profesor tiende, obviamente, no a separarlos, porque creo que los profesores, los educadores son los principales psicólogos, cumplen, creo, todos los roles fundamentales en las instituciones, pero sin embargo a veces los padres de familia no entienden su labor, ¿no? Entonces comienzan, como dices tú, a un poco echar a mano de quién tiene la culpa, ¿no? Entonces por ahí es principalmente hacer prevención, reconocerlo, ¿no? Reconocer, y sobre todo buscar el tema de estimular, ¿no? Porque recordemos que si bien es cierto vamos a la escuela o el pre-kinder desde los 2 añitos, pero ¿qué hubo antes de? ¿No? Porque no es necesario ir y llevarlo a un centro, sino también en casa puedo yo preparar a mi niño, ¿no? Sobre todo el lenguaje, que me diga qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, ¿no? La manera o forma de cómo él se puede expresar. Y un temita importante, cuando yo en casa preparo a mi niño o le brindo la apropiada estimulación, es el tema también de lo social, ¿no? Porque recordemos que en la escuela también va a reforzar las redes de apego con los compañeros, también va a reforzar el tema de hacer amistad, porque es difícil que él sea el niño pues egocéntrico que todos saludan, o el único niño de casa que todos saludan, todos quieren, todos apapachan, y cuando va al juego, al grupo, ¿no? Entonces no se integra, ¿no? Todos son a ver, vamos la mesa, que cada mesa ponga su nombre, la mesa de Soy Luna, la mesa de Frozen de repente, y probablemente el niño o la niña no está en ese ritmo, no quieren que lo integren, quieren que lo llame, y simplemente si no es llamado, no es integrado, se aleja, ¿no? Y si somos papitos que probablemente no nos involucramos, ¿cómo detectarlo? También tendríamos un problema. Claro, es un tema de la, digamos, inteligencia social. Es hoy por hoy una de los factores más importantes dentro del sistema educativo, ¿no? Los niños vienen de una diferencia de hogares terrible, entonces el nivel de estimulación que han tenido estos menores también es diferenciado. Entonces yo creo que lo que tú mencionas es interesante, sobre todo para despertar en los padres la sensibilidad de entregarse a un ambiente no solo de comunicación por necesidad, sino también un ambiente de comunicación de apertura, ¿no? Yo decía de necesidad con el afán de que ven a comer, siéntate, báñate, comes, etcétera. Es una necesidad que tenemos que hacer. Pero es muy diferente si me siento y le digo cómo te sientes, si veo sus carencias, si verifico en él algunas limitaciones, si indago en él más allá de lo que está demostrando, y obvio trato de un poco involucrarme en sus miedos, sus temores, y hacer de hecho un poco el sistema de compañía del padre. Entonces yo creo que la comunicación y el sistema de motivación comienza obvio en la casa, ¿no? En la casa, ¿no? Llega el niño a la casa y preguntar, no es como un interrogatorio, ¿qué fuiste, qué hiciste, con quién conversaste, con quién te sentaste, sino que sea algo que tenga más apertura, surja, ¿no? Natural, claro, ¿no? Claro. Y sobre todo que los padres también, vuelvo a repetir, se involucren en esto, ¿no? A veces decimos, pero es que existe la diferencia porque yo trabajo, llego del trabajo, entonces el tema, yo creo que no lo digo hoy, no es un tema pues novedoso el decir que no existe cantidad sino calidad de tiempo. No se dice hoy en esta emisora, se ha dicho miles de veces, y ojalá que a medida que más se diga, mucho más se practique, ¿no? Puedo permanecer con mi hijo pues un par de horas, pero si dentro de ello me involucro en lo que él necesita, él se va a sentir mejor, ¿no? Y así, obviamente, se siente consigo mismo y retorna al día siguiente motivado, ¿no? Claro. Contento en el colegio. Tenemos 2 saluditos, 2 seguidoras muy amables. Tenemos a Ana Silvia, dice que está excelente el tema, contenta. Mayra Flores Valverde, un saludo, muy buen tema, agradece tus aportes, Patti. Y bueno, no se queden con las ganas, pueden preguntar, pueden hacer sus inquietudes por Facebook, ya saben, servit.tv. Y para redondear el tema que nos está diciendo Patti, que el niño se sienta cómodo aprendiendo, que se sienta cómodo en lo social, sobre todo en la mañana conversaba con unos papitos, me decían, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que mi niño puede, que se está adaptando o cómo es que él se está brindando su proceso de al menos de que él se sienta bien en la escuela? ¿Cómo nos damos cuenta?
de repente llega a la casa contento a contar, de repente llega desmotivado, callado. ¿Qué indicador sería el principal para darme cuenta que mi niño sí está en un buen proceso de adaptación? Yo creo que lo que tú has dicho es crucial, ¿no? El sistema de motivación radica en el tema de comunicación, pues, ¿no? Si veo que el niño llega con la apertura suficiente de comentarme, de mencionarme lo que ha pasado para él novedoso, cuando se siente cómodo al levantarse y pedir que obviamente lo lleven a la institución, al conversar del entorno en el cual éste se está desenvolviendo, creo que la felicidad de un niño es totalmente transparente y nosotros lo podemos observar mucho más pues un padre, ¿no? O una madre. Entonces, yo creo que no es nada difícil, ¿no? El poder descubrir la felicidad de nuestros hijos. Lo contrario sucede si el niño pues hace todo un preámbulo para poder, no solo por, no sé, cansancio, por flojera, el no levantarse de la cama, sino está totalmente con ánimo, pero no tiene deseos de ir por temor y porque te lo menciona, ¿no? Porque te dice que hay algunas cosas en el colegio que no le gustan. Hazle caso, obedécele, entiéndele que él, obviamente a través de los temores puede reaccionar un tema de lo contrario, el tema de llanto, o por lo contrario una esfera de cólera, ¿no? Entonces se vuelve totalmente apático también. Y de repente no olvidarnos de comunicarnos en la escuela, ¿no? Porque si yo veo que mi niño tiene estos signos, ¿no? Preguntarle, ¿no? A la profesora, veo que mi niño lo traigo contento, lo dejo contento, pero regresa, o de lo contrario, de repente, ¿no? Ya no viene como el comienzo motivado, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se desarrolla aquí en la escuela? ¿O qué amiguitos tiene? ¿Con quiénes se está juntando? ¿No? De repente, indagar, también nos olvidamos como padres, de repente concentrados en el trabajo de preguntar cómo va, cómo le fue en esta semana, o agenda de repente, preguntar a la profesora, ¿no? ¿Qué le pasó en esta semana? ¿Cómo va la integración de mi niño, no? Yo creo que es importante también, cuando tú hablas de involucrarse, no solamente en casa, prepararlo y darle la confianza y la motivación, sino también que yo esté en la escuela pendiente, ¿no? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué está pasando? Y lógicamente intercambiar las observaciones que pueda tener la profesora, ¿no? Como tú dices, la profesora es la mamá, es la doctora, es la enfermera, es la asistente, de todo en el salón de clases, sí, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, yo puedo cruzar información y poderme dar cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? A veces el niñito o la niñita, por el afán de que si se le cambia de escuela y quiere retornar a su escuela, puede que le genere también una pantalla en casa a los padres, cuando en la escuela es totalmente diferente, que también puede que sea del caso. Los niños son muy ingeniosos, ¿no? Probablemente puedo que en la casa diga que extraño mi otro colegio, o que de repente pues no tengo amigos, o que no juego. Regrésame a mi otro colegio, ¿no? Para los que terminan iniciales 5, por ejemplo, ya no hay continuidad de primer grado en la escuela donde se encuentran. Hay indicadores que el padre se da cuenta, en muchos casos sí se da cuenta, pero se involucra en un tema de o dejo de que estudies. Y mira, hace poco yo he tenido el caso de un niño que tiene 1 año y medio, ¿no? Entonces el niño rápidamente lo han desprendido de su casa, no tiene la edad suficiente, pero es la madre la cual menciona que no debería quedarse porque ya debería estar en una guardería y no necesita estar en una guardería, pero es un tema en donde los padres a veces vemos lo minimizamos el problema. Vuelvo a repetir, intento decirlo, Yubixa, el tema de la felicidad que un niño pueda tener para ingresar por primera vez a una institución educativa no tiene precio, es totalmente importante, ¿no? Entonces, no existe mejor colegio, no existe un colegio más alto, existe la mejor adaptación del niño al mismo. Entonces, si veo que el niño tiene una adaptación adecuada, podré estar segura que su nivel de aprendizaje futuro va a ser bueno, ¿no? Adecuado. Sobre todo, que va a ser el colchoncito para que él pueda tener pues la disponibilidad para el aprendizaje, claro, que es otra etapa importante, ¿no? Claro, porque a ver, eso a la larga nos estamos olvidando, ¿no? Mencionamos un poco el proceso básico, que es el de inicial, pero lo inicial es lo que va a sembrar las bases sólidas para lo que viene futuro, ¿no? Y lo que viene futuro es un poco entregar a mi niño en un proceso de adaptación al aprendizaje en sí. Entonces, si él viene con un proceso tranquilo, adecuado, cómodo, él va a recibir también el proceso de lectoescritura, el nivel numérico de manera adecuada, pues, ¿no?
la motivación, pues está de más decirlo, ¿no? Lo intrínseco, lo extrínseco. Claro, lo va a ayudar. Lo va a ayudar, ¿no? Bien, 2 últimas preguntitas tenemos para poder cerrar el bloque, Patti. Bueno, más que preguntas, probablemente sugerencias, ¿no? Encontramos también en nuestra realidad que los papitos jóvenes llevan a los niños no directamente a la escuela, sino también a las cunas, ¿no? Probablemente por el trabajo, por el estudio, y son desde muy pequeñitos, muchas veces de brazo, quienes van a estas cunas jardín. Y para estos niños que están desde pequeñitos fuera o de repente alejados de los padres, puede que sea para ellos más fácil o difícil el proceso de adaptación cuando vayan a la escuela, no han estado con el papá. Tú sabes que el proceso de apego es muy importante en los pequeños, sobre todo con la madre, ¿no? Entonces, ¿podría haber una relación? Puede haber una cierta incidencia, pero si existe la necesidad, porque ahora los padres necesitan trabajar, definitivamente tendríamos que primero visualizar qué tipo de personas van a tener este proceso básico que debería tener la madre, ¿no? Si las personas están entrenadas, si cuenta con los espacios suficientes, si obviamente hay un adecuado control, no solo, como decíamos, emocional, sino también físico. Entonces yo creo que si el padre de familia ve la comodidad del niño y no la de él, ¿no? Porque vemos la comodidad mía como adulto, si yo tengo que trabajar lo dejo y lo abandono ahí, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices es verdad. Es lo mismo si un niño, por ejemplo, empieza desde los 5 años, por ejemplo, a primer grado, y termina un nivel de primario cansado, totalmente devastado, porque han pasado 6 largos años de su vida, más de 6, o un tema en donde definitivamente él todavía no está preparado, ¿no? Incide obviamente este tema, sobre todo en el sistema de apego, como tú mencionabas, ¿no? Por el contrario, creo que hay que tener muchos cuidados, sobre todo en el ambiente donde estos van a quedarse, ¿no? Bien. Y bueno, entonces concluyendo, tenemos importancia para el tema de aprendizaje, madurez escolar, tener en cuenta primero la edad cronológica, ¿no? Que vaya a relación o acorde a la edad maduracional del niño, ¿no? Para el aprendizaje y un buen desempeño académico, ¿no? El apreciamiento es importante en la edad preescolar, pero de ello también depende la motivación y el acompañamiento que se le pueda brindar en casa, ¿no? Otro punto importante que hemos hablado el día de hoy es el tema de el aspecto emocional, cómo es que el chico o la chica o el niño o la niña pequeñita se le está aceptando en la escuela, ¿no? Cómo se le está llenando de expectativa dentro de casa con la escuela y la preparación que se pueda tener dentro de la casa en cuanto a el proceso nuevo de aprendizaje, ¿no? Que ella va a ir a una escuela o que probablemente va a ir en una movilidad, que es importante también prepararlos a ellos. Pueden ser pequeñitos, pero es importante considerar que hay que prepararlos para cada etapa que pueda presentarse en su propia vida, ¿no? Eso es importante de no descuidarnos como papitos, ¿no? Y sobre todo los padres que son muy jóvenes, o no descuidarnos del tema de buscar probablemente la comodidad de uno mismo con el trabajo, sino la comodidad del niño o de la niña que tengamos, que sobre todo depende de ello el desarrollo emocional, ¿no? De que el niño pueda sentirse seguro, ¿no? Igual forma, reforzando el quinto aspecto importante que acabamos de mencionar es, en el primer bloque, era de reforzar cada vez el aspecto de emociones, ¿no? Que el niño pueda expresarse adecuadamente y que todos los temores que pueda sentir pues son naturales, son propios de la etapa, pero que nosotros estamos acompañando, ¿no? Entonces, no hay más preguntas. Saludos a nuestros compañeros, amigos, amigas que nos están siguiendo por Facebook. Muchas gracias, Patti, por este momento. Saludos a nuestros amigos, sobre todo a los que nos están aportando sobre la confianza de seguirnos cada semana con este proyecto. Sobre todo los amigos Pichonari conectados probablemente a esta hora. Y tenemos un aviso muy importante de la comunidad de Servit. Con Cristo la felicidad es posible. Nos
nos pasan un dato importante. Los integrantes del movimiento Servit tenemos a bien invitarle a usted y familia a participar del retiro de desarrollo humano y de sanación interior denominado Con Cristo la felicidad es posible. Lo predicará el padre Walter Malca, ya lo conocemos, misionero redentorista y fundador de nuestro movimiento. Dicho evento se realizará del 9 al 11 de marzo, de viernes a domingo del presente año, en la Casa de Retiro Villa Nazaret de Chulucanas en Piura. La felicidad expresada en paz, alegría, armonía, es un bien para todos, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos muy cargados a veces del trabajo, pero muchas veces lo buscamos en lugares inequivocados, ¿no? Por eso no pierdas de punto este retiro. Tenemos que convencernos que la felicidad únicamente se encuentra en Jesús, y por eso este retiro será una hermosa experiencia y una buena oportunidad para encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro Señor, y así encontrar la felicidad que tanto andamos buscando. El retiro iniciará el 9 de marzo a las 4 de la tarde y terminará el día 11 de marzo después del almuerzo. Por tal razón, quienes deseen viajar con nosotros de Piura a Chulucanas el día 9, nos congregaremos en el terminal desde las 2 de la tarde. Es el terminal de Chulucanas que está en Castilla. La colaboración por el retiro es de 120 soles, cantidad que incluye alimentación, estadía y la formación. Para informes e inscripciones se comunican con Erickson Cardosa al 95 51 84 229. Repito, Erickson Cardosa, 95 51 84 229. Patti, para terminar, tú estás trabajando en tu centro Psicología Integral. Cuéntanos qué días te podemos encontrar, en qué horarios. Bueno, el Centro de Psicología Integral atiende a niños con problemas o dificultades en el aprendizaje, la lectura, escritura, el tema también del lenguaje. Tenemos un especialista que nos apoya para el área del lenguaje, y sobre todo el tema que estamos trabajando ahora es el tema preventivo de habilidades sociales, ¿no? El prever, el hacer prevención en los niños para que ellos puedan adaptarse a este medio a veces tan difícil, el poder enfrentar el reto de ir creciendo de manera sana, a veces nos ayuda. Entonces estamos atendiéndolos todos los días. Si desean, pueden llamar al número. ¿Puedo decir mi número? Sí, claro. El 96-906-7575. El centro está ubicado en la urbanización Piura, muy cerca entre la avenida Grau y César Vallejo. Entonces estamos ahí para atenderlos. ¿Puedes repetir tu número, Patti, de probablemente? Sí, 96-906-7575. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Una invitada muy especial el día de hoy. Tú sabes que te quiero mucho. Y bueno, yo creo que no sea la primera, sino que van a ser muchas oportunidades más que nos puedas acompañar. Muchas gracias, amigos. Muy pronto nos estamos contactando y bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.